Muy buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar esta conferencia de prensa donde el Gobierno de la República brinda un balance de la atención de la emergencia por el COVID-19. Hoy nos acompaña en el auditorio de la Casa Presidencial la señora Ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. De inmediato vamos a escuchar el reporte epidemiológico por parte de nuestro ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Buenas tardes. Al ser 31 de mayo, se registran 9 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país para alcanzar un total de 1.056 casos confirmados. El rango de edad va desde los 0 hasta los 89 años. Se trata de 495 mujeres y 561 hombres, de los cuales 847 son costarricenses y 209 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 72 cantones. Por edad tenemos 911 adultos, 56 personas mayores y 89 menores de edad. Se registran 669 personas que ya se han recuperado, están distribuidos en 63 cantones. Esos casos recuperados van desde el año hasta los 86 años. Tenemos 322 mujeres, 347 hombres y por edad tenemos 603 adultos, 32 personas mayores y 34 menores de edad. Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres. El rango de edad va desde los 45 hasta los 87 años. En este momento se encuentran 16 personas en hospitalización. 4 de ellas están en cuidados intensivos con edades de 55, 57, 64 y 72 años. A este momento se han descartado 18.198 personas y se han procesado un total de 26.622 muestras. Por último, quisiera reiterarles mi compromiso de continuar al mando del Ministerio de Salud y que ese compromiso se hace extensivo en todos los funcionarios y funcionarias de este ministerio. Estamos en un momento difícil, como lo es una pandemia por COVID-19, y tenemos que seguir todos unidos y unidas y haciendo caso y acatando todas las medidas, porque recordemos que estamos viviendo en una sociedad diferente, en una sociedad en medio de esta pandemia y que todos tenemos que aportar. Y yo quiero reiterar también que hemos logrado lo que hemos logrado porque hemos contado con el apoyo del presidente de la República y de todo el equipo de gobierno. Muchísimas gracias al señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas. De inmediato vamos a escuchar el reporte por parte del doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre los esfuerzos de esta institución. Además, un mensaje muy importante en el Día Mundial contra el Tabaquismo. Muy buenas tardes. Un saludo especial a doña Diala Jiménez, ministra de Comercio Exterior. Hoy quisiera abordar en el Día Mundial en contra del tabaquismo, poner esto en contexto de qué significa el fumado en tiempos de pandemia. Porque los fumadores y los vapeadores corren un doble riesgo en esta pandemia. Por un lado, son más propensos o tienen una mayor posibilidad de contagio por COVID-19 porque por lo general sus defensas están más bajas. Y por otro lado, el fumado genera una serie de condiciones desfavorables a la salud del usuario de ese producto de tabaco que pueden complicarse aún más cuando hay un contagio por COVID-19. Y por lo tanto, los fumadores tienden a tener un peor pronóstico de la evolución de la enfermedad COVID-19 cuando se contagian. COVID-19 genera complicaciones en los pulmones y obviamente cuando estos pulmones son atacados por el virus y están comprometidos ya por el fumado, pues obviamente hay una mayor complicación pulmonar. También hay una mayor dificultad de los fumadores de eliminar las secreciones de la vía aérea y eso se complica en un contagio. Hay 25 padecimientos
que tienden a tener los fumadores que comprometen su estado de salud. Y dentro de los factores de riesgo que hemos estado analizando de los pacientes COVID-19, esto es una tarea que la Caja se ha propuesto hacer junto con el Ministerio de Salud desde el 23 de marzo. Se destaca que el segundo factor de riesgo es el tabaquismo. O sea, hemos hablado de hipertensión, diabetes, asma, pero el tabaquismo, tener antecedentes de uso de productos de tabaco, es el segundo factor de riesgo de complicaciones por COVID-19. De 24 pacientes que han ingresado a las unidades de cuidados intensivos de la Caja entre el 23 de marzo y el 27 de mayo, 10 de ellos, o sea, el 41.7%, tenían antecedentes de tabaquismo. Y de 57 pacientes que en el mismo periodo se habían internado en un hospital, no en una unidad de cuidados intensivos, pero en una sala hospitalaria, 21 de ellos, o sea, el 36.8%, tenían antecedentes de tabaquismo. ¿Cómo se compara esto con la población en general? Bueno, en la última encuesta de factores de riesgo cardiovascular que realizó la Caja en el año 2018, teníamos que el 13.3% de la población mayor a los 19 años es fumadora. Si lo dividimos por género o por sexo, 18.8% de los hombres entre las edades de 20 a 39 años de edad son fumadores y el 7.9% de las mujeres entre los 20 a los 39 años, que tienden a ser las edades de mayor fumado. Para la población en general, el 15.3% de la población entre esos 20 y 39 años de edad son fumadores y el 11.2% de la población general entre los 40 a los 64 años de edad. Y de todas las personas que fuman, el 65.9% lo hacen todos los días, o sea, son fumadores diarios. El producto de tabaco más utilizado es el cigarrillo, con un uso en el 91.9% de las personas que consumen algún producto de tabaco. Y cuando nos vamos a la edad promedio de inicio de fumado, para los fumadores actuales en la categoría de edad entre 20 a 39 años de edad, la edad promedio de inicio fue los 15.3 años de edad. Para el grupo de fumadores entre los 40 a los 64 años de edad, ellos empezaron en promedio a los 18.6 años de edad. Y para los fumadores mayores a 65 años de edad, o sea, adultos mayores, en general, en promedio, iniciaron el fumado a los 17.8 años de edad. Bueno, ¿qué podemos hacer? La Caja tiene 35 clínicas de cesación de fumado en sus 29 hospitales y 6 áreas de salud. Y estas clínicas reciben entre 1,000 a 1,100 personas que quieren dejar de fumar todos los años. Es un programa muy exitoso. El 89% de las personas que completan las 8 semanas de estos talleres de trabajo para cesación de fumado dejan de fumar. Desafortunadamente, en la pandemia hemos tenido que suspender estas clínicas de forma presencial, pero se ha continuado con un seguimiento telefónico y virtual para todas aquellas personas que ya habían iniciado en estas clínicas para que puedan terminar con cumplir la meta de dejar de fumar. Se estableció una colaboración entre la Caja y el IAFA, que es el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, que participó en una iniciativa del Ministerio de Salud creada para generar una herramienta virtual chatbot
llamada Dejar de Fumar y Vapear, donde las personas se pueden inscribir por Facebook Messenger y a la dirección electrónica saludmóvil.go.cr. Y bajo esta herramienta se fija una fecha de cesación de fumado como una meta, y 17 días previo hay un acompañamiento para irlos preparando, y luego reciben por 3 meses mensajes diarios de motivación, de orientación y acompañamiento en esa meta de dejar de fumar. Bueno, vamos al segundo tema, que es los pacientes que dan positivo más allá de las 2 semanas. En Costa Rica hemos notado que hay un grupo de pacientes que se mantienen positivos por COVID-19 más allá de las 2 semanas que eran las esperadas, y es un factor que se está viendo a nivel mundial también. El 30 de mayo ingresó una solicitud del Ministerio de Salud, del área de vigilancia de la salud, para que le estudiáramos estos pacientes que están dando positivo por más de 14 días. Genera temores naturales en los parientes y en los pacientes que están en esta condición, y se les solicitó a un grupo de especialistas de la Caja analizar la literatura científica y toda la evidencia que existía o que existe sobre estos casos que duran tanto tiempo como positivos. Y se conformó un equipo de inmunólogos e infectólogos de varios hospitales. Está la doctora María Paz León Bratti, que es inmunóloga del Hospital México, el doctor Jorge Chaverri Murillo, infectólogo del Hospital Calderón Guardia, la doctora Marcela Hernández de Meservil, infectóloga del Hospital Nacional de Niños, el doctor Saúd Quiroz Cárdenas, infectólogo del Hospital México, y la doctora Jessica Navarro Ramírez, que es una médica coordinadora del programa de enfermedades crónicas no transmisibles. Hicieron una revisión de todo el conocimiento, toda la evidencia que existe o que existía en la ventana del 30 de abril al 2 de mayo. Se categorizan estos pacientes en dos ramas. Están los que tienen la salud comprometida, que están hospitalizados, muchos de ellos en una unidad de cuidados intensivos, y están en esta condición de mantenerse positivos por muchos días. Y hay otros que siguen dando positivo a pesar de que están en su casa, a veces hasta asintomáticos, y sin embargo siguen dando positivo por varias semanas. Inclusive algunos que dan positivo hasta 60 días. Entonces, la pregunta es, ¿por qué siguen dando positivo? Especialmente en este grupo que pareciera estar sanos, están en su casa. Y bueno, hay diferentes posibilidades que pueden explicarlo. La primera es que la técnica del PCR, que es la que se usa para detectar el virus, puede estar detectando una partícula del virus, una partícula del ARN, que es la cadena de material genético, que se amplifica para detectar el virus, y que solo esté eso presente y no un virus completo. O sea que no necesariamente por ser positivo significa que tienen un virus activo en su cuerpo. No hay evidencia de que sean contagiosos o de que vayan a tener un peor pronóstico a futuro con el tiempo, pero a pesar de eso deben mantener la orden sanitaria por una medida de precaución. También se resalta que el recambio de las vías respiratorias puede durar hasta 3 meses. Entonces el proceso de liberar todas estas partículas del virus de las vías respiratorias puede durar su tiempo. También hay pacientes que dan positivo, luego negativo, después positivo otra vez, y están en esa alternancia. Entonces hay otra posibilidad, que es que cuando se toma la muestra sea insuficiente para amplificar el material genético del virus y detectarlo, y que eso esté generando un negativo falso.
Ninguna prueba es 100% sensible, aunque las pruebas de PCR, que son las que utilizamos en Costa Rica, son las más sensibles y las mejores que hay para detectar el virus. Pero bueno, en estos casos donde hay una alternancia, no hay evidencia de que sean recaídas en la enfermedad ni que sean propensos a empeorar con el tiempo, dada la alternancia de los positivos y los negativos. Muchísimas gracias al doctor Román Macaya. De inmediato vamos a escuchar a la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez. Ella nos va a detallar el acuerdo en el cual llegaron ayer entre las autoridades de comercio de la región centroamericana, así como los representantes de los transportistas también de nuestra región. Doña Diala, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Quienes están siguiendo la transmisión, muy feliz domingo. Ayer concluyó tras 6 horas una sesión entre los ministros de comercio de nuestra región y la Federación Centroamericana de Transporte, que agrupa los diferentes gremios y asociaciones de los transportistas centroamericanos. Fue una sesión muy larga, en gran medida porque el acuerdo al que llegamos con las medidas que hemos establecido son atípicas y de hecho, hasta donde tenemos noticias, son únicas en el mundo en las uniones aduaneras que están ahora funcionando. Es, por lo tanto, lento de construir y además tomar en cuenta que las medidas sanitarias, muchas de ellas restringen el flujo normal y habitual del comercio, pero que no es en lo más mínimo la intención de paralizarlo. Nosotros habíamos presentado, y como aquí ya se ha ampliamente discutido, diferentes flexibilizaciones y ampliaciones de las restricciones que se implementaron en Costa Rica el 18 de mayo. La última de estas propuestas incluía la posibilidad de que mercancías que vinieran en unidades de transporte distintas a las unidades de transporte, los llamados furgones, que fueran refrigeradas, que fueran de objetos o mercancías peligrosas y objetos a granel, como por ejemplo tubería de metal y otros bienes, fueran directamente a la empresa en cuestión importadora. Esto pues también ha sido una de las cosas que como región vemos con buenos ojos. Se va por lo tanto a implementar el ingreso de ese tipo de mercancías directamente a la empresa. También se va a implementar un acuerdo al que llegamos todos, sectores de gobierno y sector transportistas, de aumentar la estadía o la permanencia en el país a 5 días. Este aumento incluye 1 día para el tránsito como máximo y 4 días en permanencia en los puntos, ya sea almacenes fiscales o puntos autorizados para permanecer, hacer la descarga de la mercancía y volver a cargar. Volver a cargar y esta posibilidad de cargar, nosotros hemos insistido a nuestros colegas que es importante que se armonice. ¿Por qué? Porque regresar vacío a su lugar de origen resulta sumamente costoso para el transportista, quien tiene que trasladarle ese costo a los importadores o a los exportadores. Esto encarecería muchísimo los precios de los productos y la competitividad de nuestra región. Hubo un acuerdo en principio en que esto era ameritado, pues meditarlo, consultarlo todos los gobiernos con sus sectores, su sector empresarial, y por lo tanto el viernes vamos a tener una respuesta de parte del resto de los países centroamericanos si estos acuerdos de 5 días como limitación
en permanencia nacional y el permiso para que se cargue a la hora de no solo de descargar, sino de poder regresar cargado, pues es algo que podemos armonizar. De lo contrario, cada país tendrá que aplicar la reciprocidad de las mismas medidas de los demás países. Otro acuerdo al que se llegó también importante es que se va a establecer un grupo de trabajo público-privado con también pues, la participación como observador del SICA, que va a estar dándole seguimiento y evaluando cómo se va a operativizar todas estas medidas que acordamos ayer, que de nuevo buscan salvaguardar la seguridad. Recordemos que una de las cosas que ya estamos nosotros en la normativa exigiendo es la trazabilidad para poder acompañar siempre a estos transportistas de alguna forma hasta que lleguen a su destino, almacén fiscal o punto autorizado. Este acuerdo al que llegamos ayer se remitió por la vía directa de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica y consta ya los oficios también de Costa Rica donde se acuerdan estas medidas y se reitera el acuerdo logrado. Todas las autoridades aduaneras de la región tienen también esta información. Es por ello que confiamos que todo va a salir bien, que se abrirá muy pronto las aduanas y las fronteras con el país del norte, con nuestro país vecino, porque realmente estamos sumamente preocupados por las condiciones de los transportistas. Todos los países, incluyendo Nicaragua, manifestaron una gran preocupación por los transportistas, quienes han en reiteradas ocasiones pedido que se abran las fronteras después de un acuerdo que conste por escrito, cosa que ya es así. Hemos además nosotros como gobierno de Costa Rica apoyado con condiciones de alimento y de higiene, productos de higiene básicos, tanto en territorio nacional a todos los transportistas que se encuentran en fila, como con un apoyo consular en Nicaragua y en Panamá a los transportistas costarricenses. Estamos seguros que todo esto pronto tendrá un desarrollo, pues el buscado, un desarrollo que ha sido acordado. El ministro de Seguridad, Michael Soto, ha acompañado todos estos acuerdos desde terreno en la zona fronteriza con el viceministro de Comercio Exterior, la viceministra de Agricultura y Ganadería y la directora general de Aduanas. La directora general de Migración y Extranjería. Así que confiamos que para las familias de estos conductores que están varados desde hace tanto tiempo, las familias que además viven y trabajan en la exportación, que son en total 1 millón de personas que directa o indirectamente viven de la actividad exportadora en nuestro país, y todos los costarricenses que requerimos de mercancías que se importan en nuestro país, ya pronto vamos a tener un poco de paz y terminar esta zozobra que nos ha llevado ya aproximadamente 3 semanas de muchísimo trabajo por parte de muchas autoridades de gobierno y representantes del sector privado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora ministra de Comercio Exterior, la señora Dialá Jiménez. Procedemos con las consultas con los medios de comunicación acreditados que están aquí de manera presencial en el auditorio de la Casa Presidencial. Iniciamos con el colega Roger Espinosa de Noticias Repretel. ¿Hacia quién va dirigida su consulta, Roger? Muy buenas tardes. Es una para cada uno. Para don Román sería... Bueno, diariamente vemos, don Román, cómo se han estado filtrando los datos sobre los casos del día antes de que se digan acá de manera oficial. ¿Se está realizando algún tipo de investigación para ir mermando un poco esta situación que se ha presentado prácticamente desde el inicio de la emergencia? También quisiera saber si tienen algún tipo de información de cómo sigue la salud de la ministra de Turismo, ¿verdad? Que ayer se anunció que tenía un quebranto en su salud. Y para la señora Dialá Jiménez sería con respecto al tema de la frontera. Hemos visto, y usted anunció hoy el día domingo,
todas las medidas que se han venido tomando, sin embargo todavía hay expectativa, ¿verdad?, de cuándo se va a normalizar la situación, si tienen algún estimado de fecha para ya tener a esos transportistas costarricenses acá y así los de sus determinados países. Gracias. Muchas gracias a Roger Espirosa. Si gusta, iniciamos con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Román Macaya. Bueno, respecto a la filtración de los datos sobre contagios y todas las estadísticas que se presentan, la idea es que el lugar oficial para presentar esos datos es aquí y el ente oficial para presentarlos es el Ministerio de Salud. Y por eso el ministro de Salud todos los días presenta esos datos. Esos son los datos oficiales. No deben basarse en datos filtrados, porque esos no son los oficiales. Nosotros no estamos haciendo una investigación. Recordemos que las instituciones son grandes y filtración de información es casi una norma desafortunada en muchas instituciones, pero aquí lo importante es que en estas conferencias de prensa es donde se dan los datos oficiales. Con respecto al estado de salud de la ministra de Turismo, no tengo el estatus de eso, ni estoy autorizado, si lo tuviera, a divulgarlo, pero quisiera aprovechar el espacio para desearle a la ministra de Turismo una recuperación lo más rápida posible, nos hace falta. Muchas gracias, don Román. El estatus de la salud de la señora ministra de Comercio, de la señora ministra de Turismo ha sido también divulgada por el mismo ministerio, señora ministra de Comercio, para atender la consulta exterior. Muchas gracias. Sí, acompaño también los buenos deseos que expresó el doctor Macaya a mi compañera María Amalia Revelo. Atendiendo su consulta sobre la estimación de cuándo podríamos ver abiertas las fronteras, bueno, nosotros ya tenemos la normativa necesaria adaptada a todas las condiciones. Se emitieron las resoluciones esta mañana. También transmitimos el acuerdo por escrito que era pues una expectativa que tenían las autoridades aduaneras en Nicaragua. La verdad es que hay cierta extrañeza de por qué todavía se mantienen cerradas las fronteras. Hay muchos rumores, audios que circulan y eso en realidad no debería detener nuestra esperanza y confianza de que todo va a salir muy bien, porque hay un conjunto de países, somos 6 países que llegamos a un acuerdo en una pues institucionalidad que ha funcionado ya durante 60 años, donde se toman en serio estos acuerdos y pues hubo representantes de gobierno con representantes autorizados también de los transportistas, así que la seriedad de la cuestión usted se imagina que es grandísima porque hay mucha preocupación y muchas ganas de volver de parte de esos conductores, de volver a Costa Rica algunos, otros a Panamá, pero además de venir a dejar su carga, ojalá poder llevar más carga y más trabajo a sus familias y regresar pronto a sus casas, y eso en realidad es lo que hoy nos desvela. Muchas gracias. Don Román, tenemos 2 consultas de los medios regionales también acreditados. Si gusta, nos colocamos en el podio. La pregunta es de Alan Jara, desde la zona norte. Nos consulta: en el Hospital San Carlos han habido varios casos positivos de COVID-19. ¿Podría indicar cuántas personas han dado positivo dentro del hospital? ¿Cree usted que el protocolo en la utilización de equipos de protección dentro del hospital han sido el adecuado debido a que hay 41 funcionarios aislados y podría darse en el hospital la segunda ola de contagios por este virus después de la primera que sucedió en Alajuela? Bueno, lo que sucedió en el hospital de San Carlos fue una situación doble en el mismo día. Primero ingresó un paciente descompensado con una enfermedad crónica, fue atendido en el servicio de emergencias, tuvo una serie de contactos. En el transcurso de la atención de este paciente comenzó a presentar síntomas respiratorios, se le hizo la prueba, salió positivo y bueno, ese paciente obviamente está siendo atendido, y en esa ocasión se aislaron a 25 funcionarios del hospital. El mismo día, en el servicio de medicina de mujeres, hubo una usuaria, una paciente que estaba en el hospital, estaba hospitalizada por por otra razón que no tenía nada que ver con COVID-19.
pero evolucionó a tener una fiebre, se le tomó una muestra, se le hizo la prueba, salió positivo y en esa ocasión se aislaron unas 16 personas adicionales. Entonces, en un total de 41 funcionarios del hospital todavía están en aislamiento, van a estar en aislamiento por el periodo de la orden sanitaria y estamos todavía en la etapa de muestreo y no de muestreo, sino de espera de resultados para ver cuántos salen positivos. Lo importante es que todos estos funcionarios fueron sustituidos inmediatamente usando el banco de oferentes que tiene cada hospital. Se implementaron los protocolos para la atención de estas situaciones que son de limpieza, que son de barridos epidemiológicos para ver cuáles son los contactos cercanos y el hospital ha seguido funcionando al 100%. Que pueda volverse a dar un brote como el que se dio con el hospital de Alajuela. Siempre algo así es posible, pero cada vez como institución nos preparamos más, tenemos más práctica en la ejecución de los protocolos, hay mucho entrenamiento, todas las semanas hay seminarios o interacciones virtuales con todos los funcionarios de la Caja sobre cómo atender precisamente estas medidas. Así que creo que tenemos un personal que está altamente capacitado y con el equipo adecuado para protegerse ante estas situaciones. Don Román, muchas gracias. Tenemos otra consulta por parte de Ruth Torres de Radio Casino. ¿Cuál es el protocolo para la aplicación del tratamiento con plasma convaleciente? ¿Puede aplicarse en niños pequeños? Y si no, ¿a partir de qué edad? Sí, el plasma convaleciente, recordemos que es plasma que se toma de la sangre de pacientes recuperados con la esperanza de que contenga anticuerpos que liberaron el virus de ese paciente recuperado y se le hace una infusión a un nuevo paciente con la enfermedad activa. En teoría, se pueden usar en niños también. No hay nada que lo prohíba o que donde esté contraindicado. Pero digo que es en teoría porque en la experiencia mundial realmente son muy pocos los niños que terminan hospitalizados y en una situación crítica y que serían, digamos, candidatos a este tipo de terapia de plasma convaleciente. Pero si se presentara un caso así, se le podría dar y obviamente sería en el Hospital Nacional de Niños. Muchísimas gracias a don Román Macaya, muchas gracias a la señora ministra de Comercio Exterior. Nos vemos y nos escuchamos mañana con un reporte más de la atención de la emergencia por el COVID-19. Muchas gracias, muy buenas tardes.